La mano de James temblaba mientras firmaba el tercer formulario de despido en 2 años. Sus dedos, callosos por años trabajando en sitios de construcción, apenas podían sostener la pluma. A su lado, su hijo David, de 7 años, dormía incómodamente en una silla de plástico gris en la sala de espera del hospital. La cabeza del niño estaba inclinada en un ángulo que solo los niños pueden dormir sin protestar. Su boca estaba ligeramente abierta. Alrededor de su cuello colgaba un hilo fino, un amuleto que James le había dado a su hijo cuando nació, hecho de madera de un árbol que su abuelo había plantado 50 años atrás. James no quería despertar a David. El niño había dormido solo 3 horas la noche anterior. Los medicamentos que la máquina al lado de la cama de David continuaba bombeando a su pequeño cuerpo no permitían noches completas de sueño, ni permitían días completos de paz. Leucemia. Esa palabra se había convertido en la letra más pesada del alfabeto. «¿Señor Ashton?» La recepcionista levantó la vista de la pantalla de la computadora. «El médico lo verá ahora». James despertó a David suavemente. El niño despertó con esa claridad instantánea de los niños, sin somnolencia, sin confusión, solo despierto, simplemente presente. «Vamos, campeón», susurró James, tomando la pequeña mano de su hijo. «El doctor Chen quiere verificar cómo te sientes hoy». Mientras caminaban por la ala de oncología pediátrica, un pasillo que olía a desinfectante y esperanza desesperada, James sintió el peso del mundo en sus hombros. 45 años, constructor de profesión, viudo hace 3 años, padre de un niño enfermo hace 15 meses, endeudado por $100,000 en facturas médicas, y ahora, sin trabajo. La empresa había hecho recortes de personal, recortes presupuestarios. James había solicitado permiso para trabajar tiempo parcial, algo, cualquier cosa, para poder estar presente en las consultas, en los tratamientos, en los días malos cuando David no podía levantarse de la cama. Su supervisor había sido claro. «Es todo o nada, James. No tenemos espacio para tiempo parcial». Entonces, James había elegido a su hijo. 2 semanas después, James estaba en una situación que nunca había imaginado. Su colega de trabajo, Marcus, un hombre que James había conocido solo 8 meses atrás, tenía un primo llamado Victor Ashford. No cualquier Victor Ashford. No el multimillonario que poseía la mitad de los edificios en Atlanta. Ese mismo. «Victor está buscando a alguien», había dicho Marcus durante el almuerzo, meses atrás, para trabajar en uno de sus proyectos. Construcción, supervisión, tu tipo de trabajo. James había reído en ese entonces. «Marcus, hermano, hombres como Victor Ashford no contratan a personas como yo». «Tal vez no», había respondido Marcus, «pero tampoco sabe que existes todavía». Ahora, una semana después de ser despedido, James recibió un mensaje de texto de Marcus. «Victor quiere conocerte. Mañana, 10 a.m., su oficina. Trae a David si lo necesitas». James había leído el mensaje 3 veces, luego 4 veces. Luego se lo había mostrado a David. «Papá, pareces asustado», había dicho David, con esa sabiduría que los niños enfermos adquieren, la comprensión profunda de la fragilidad de la vida. «Todo va a estar bien». James quería creerlo. La oficina de Victor Ashford ocupaba la cima de un edificio de vidrio y acero que parecía tocar las nubes. James nunca había estado en un lugar así. El ascensor era silencioso. El aire era frío y controlado. Aire acondicionado perfumado con algo que olía a dinero y poder. Cuando las puertas se abrieron en el piso 38, James sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El espacio era inmenso. Ventanas del piso al techo revelaban a Atlanta tendida a sus pies como un reino conquistado. La oficina de Victor parecía menos un lugar de trabajo y más un museo de riqueza, arte en las paredes que James no podía nombrar, muebles que parecían ser obras de arte, una vista que costaba más de lo que James ganaría en 10 vidas. «Señor Ashton».
Una mujer en un traje impecable lo dirigió hacia adentro. El señor Ashford está en una conferencia importante. Pidió que usted esperara en su oficina privada. Su hijo puede estar en la sala de recreación al lado. Tenemos videojuegos, televisión, aire acondicionado. Puede estar conmigo, dijo James inmediatamente. Sus instintos de protección se dispararon. No dejaba a David con extraños, ni por un minuto. La mujer sonrió con esa frialdad profesional de alguien que trabaja para multimillonarios. Como prefiera. David entró en la oficina y se detuvo. Sus ojos se ampliaron. Vaya, papá, esta es la oficina más hermosa que jamás haya visto. James lo llevó hasta la ventana. Atlanta se extendía debajo de ellos, pequeña y distante. Un mundo que existía en un nivel totalmente diferente al que James vivía. Un mundo de gente diferente. Personas que no se preocupaban por facturas médicas o despidos, o si tendrían dinero suficiente para las próximas series de quimioterapia. Es hermosa, concordó James tomando la mano de David. ¿Pero sabes qué creo que es más hermoso? ¿Qué? Tú, mi hijo, eso es lo más hermoso del mundo. David, sin saber cuán profundo era ese momento, simplemente apretó la mano de su padre. Victor Ashford entró en la oficina 40 minutos después. Era diferente de cómo James lo había imaginado. No mayor, tal vez 70 y pocos años, pero con una cualidad de desgaste que el dinero no podía disfrazar. Sus ojos eran grises y penetrantes, pero había algo cansado en ellos. Algo que sugería que ni toda la riqueza del mundo podía comprar sueño. Señor Ashton, Víctor extendió la mano. Su apretón fue firme, probador, como si estuviera tratando de medir el carácter de James a través de la presión de sus dedos. Señor Ashford, respondió James, intentando mantener la voz estable. Gracias por recibirme. Víctor se sentó en su silla de cuero negro, una silla que parecía un trono, y estudió a James durante un largo momento. Su mirada se movió hacia David, que estaba observando silenciosamente todo con la inteligencia tranquila de un niño que había aprendido a no hacer mucho ruido en lugares importantes. Marcus me habló de ti, comenzó Víctor. Dijo que eres el mejor constructor que conoce. Dijo que eres honesto. Dijo que eres un hombre de integridad. Marcus es amable, respondió James cuidadosamente. Marcus no es amable, respondió Víctor, sus ojos aún fijos en James. Marcus es franco. No dice cosas que no son verdaderas. Entonces, cuando dice que eres un hombre de integridad, yo escucho. Víctor se recostó en su silla. Sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente, como si el peso de una conversación normal fuera demasiado para soportar. Su respiración se volvió más profunda, más regular. Tengo una condición, dijo Víctor, su voz ya volviéndose más débil, más distante. Narcolepsia. Puedo quedarme dormido en cualquier momento, sin previo aviso. No es conveniente en reuniones importantes, pero es la vida que tengo. Su voz se volvió un susurro. Sus ojos se cerraron completamente. Y entonces Víctor Ashford, multimillonario, hombre de poder, dueño de imperios, comenzó a roncar suavemente, su cabeza cayendo un poco hacia atrás contra el respaldo de la silla. James miró a David. David miró a James. ¿Se quedó dormido?, susurró David. Parece que sí, susurró James de vuelta. Pasaron minutos. La ciudad continuaba brillando debajo de ellos, indiferente a este pequeño momento desenvolviéndose en una oficina en el piso 38. James no sabía qué hacer. ¿Estaba siendo probado? ¿Debería despertar a Víctor? ¿Debería irse? ¿Simplemente debería esperar? Entonces sucedió algo que James no esperaba. Víctor comenzó a sudar. Su respiración se volvió más pesada, más irregular. Sus manos se contrajeron en los lados de la silla. Su cara se torció ligeramente. No una cara de incomodidad física, sino de dolor emocional, de una pesadilla, de recuerdos que ni el sueño podía dejar atrás. No, murmuró Víctor, aún durmiendo. Catherine, no, por favor.
James sintió algo moverse en su pecho. Reconocía ese sonido. Lo había escuchado en su propia voz muchas veces, en los primeros meses después de que su esposa Sarah había muerto. Ese sonido de alguien perdiendo algo que nunca podría recuperar. Sin pensar, James se levantó. Caminó lentamente hacia la pared donde había una manta de cachemira, cara, probablemente más cara que el alquiler de James, colgada sobre una silla decorativa. James la tomó, y con movimientos cuidadosos la colocó sobre los hombros de Víctor, cubriendo su cuerpo como un padre cubre a su hijo con una manta en una noche fría. «¿Por qué hiciste eso?», susurró David. «Porque», respondió James, su propio corazón rompiéndose por el hombre que había conocido solo hace unos minutos. Estar solo asusta a todos, incluso a los multimillonarios. Víctor despertó sobresaltado. Sus ojos se abrieron bruscamente, ese despertar abrupto de alguien saliendo de una pesadilla. Por un momento, pareció desorientado, como si no supiera dónde estaba. Su mirada se movió de la manta en sus hombros a James y David, ambos ahora sentados respetuosamente en sus sillas, esperando. «La manta», dijo Víctor, su voz ronca del sueño. «¿La pusiste?» «Sí, señor», dijo James. «Estabas teniendo una pesadilla. Pensé que ayudaría». Víctor removió la manta lentamente. Sus ojos, grises y penetrantes, estudiaron a James de una forma que hizo sentir al hombre completamente expuesto, como si cada secreto que guardaba fuera visible. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Víctor exactamente como David había preguntado momentos antes. James pensó cuidadosamente en cómo responder. La verdad, decidió, era lo único que tenía para ofrecer. «Porque perdí a mi esposa», dijo James, su voz temblando ligeramente. «Hace 3 años, y en el primer año tuve pesadillas todas las noches, pesadillas donde ella me dejaba, pesadillas donde no podía salvarla, y en los días cuando despertaba de esas pesadillas, todo lo que quería era no estar solo. Quería estar cerca de alguien que se importara. Quería sentir que no había sido completamente abandonado». James hizo una pausa. Miró a David. «Ahora, es mi hijo quien me importa más que cualquier otra cosa. Y cuando lo veo asustado o solo, quiero alcanzarlo. Quiero recordarle que no está solo. Parecías estar solo, señor. Entonces, intenté ayudar». La oficina quedó perfectamente silenciosa. Víctor se recostó en su silla. Sus manos, notó James, temblaban ligeramente. «¿Cuántos años tiene tu hijo?», preguntó Víctor. 7, respondió James. «Se llama David». «David», repitió Víctor, como si estuviera probando el sonido de la palabra. «¿Tienes más hijos?». «No, señor, solo David». «Está enfermo», dijo Víctor. No era una pregunta, era una observación clínica, como si la enfermedad fuera algo visible, escrito en el cuerpo de David, en tinta invisible que solo Víctor podía leer. James sintió su cuerpo endurecerse. «Leucemia. Está en tratamiento». «¿Quimioterapia?». «Sí, señor». «¿Cuál es el pronóstico?». «Bueno», respondió James, su voz ganando fuerza mientras hablaba. El optimismo de un padre que había aprendido a mantener la esperanza viva como una llama. «Los médicos dicen que responde bien al tratamiento. Necesitamos 3 series más de quimioterapia. Después, si todo sale bien, tendrá remisión completa». Víctor miró a David durante un largo momento. Sus ojos, tan duros, tan fríos momentos atrás, comenzaron a suavizarse. «¿Cuál es tu nombre, muchacho?», preguntó Víctor. «David Michael Ashton», respondió el niño, su voz pequeña pero clara. «Tengo 7 años y 8 meses, y tengo cáncer. Pero mi papá dice que soy el niño más valiente que conoce». Víctor se levantó. Caminó hacia David. Con movimiento cuidadoso, se sentó en el piso, no en una silla, sino en el piso, para estar al nivel de los ojos del niño. «¿Eres valiente?», preguntó Víctor. «No», respondió David, honestamente. «A veces tengo mucho miedo. Duele cuando colocan el tubo. Duele cuando me enfermo después de la medicina.
y tengo miedo de que el cáncer vuelva. Pero mi papá dice que ser valiente no significa que no tengas miedo. Significa que haces cosas incluso teniendo miedo. Víctor cerró los ojos por un momento. Una lágrima bajó por su mejilla. Solo una, pero significativa, como si ese líquido salino llevara toda la emoción que el hombre había pasado una vida entera intentando suprimir. «Eres el niño más valiente que jamás haya conocido», dijo Víctor. Víctor no ofreció un trabajo a James ese día. En su lugar, le ofreció algo mucho más extraño. Le ofreció a Víctor la oportunidad de trabajar en su proyecto personal, un proyecto que había estado intentando completar durante los últimos 5 años y nunca podía encontrar al hombre adecuado para supervisarlo. «Es una expansión del hospital infantil», explicó Víctor una hora después, mientras él, James y David estaban sentados en su oficina, comiendo pizza que Víctor había mandado traer. «Quiero construir un ala completa dedicada solo a niños con cáncer. Habitaciones que no se parecen a habitaciones de hospital. Áreas de recreación. Un espacio donde los niños puedan jugar entre los tratamientos. Un lugar donde la muerte no sea la única cosa visible en la pared». «¿Por qué?», preguntó James. «¿Por qué quieres hacer esto?». «Porque tenía una hija», respondió Víctor, su voz volviéndose más débil. «Catherine. Tenía 8 años cuando fue diagnosticada con leucemia. Eso fue hace 22 años. No había tratamientos como los que existen ahora. Murió en una habitación de hospital gris y fría, rodeada por máquinas que pitaban y olía a muerte y desinfectante». Víctor hizo una pausa. Miró a David. «Si hubiera tenido los tratamientos que tú estás teniendo, David, ella habría vivido. Si hubiera tenido médicos como los tuyos, habría tenido una oportunidad. Pero no era un hombre que entendía la importancia de cosas como esa en ese entonces. Solo era alguien persiguiendo dinero. Y cuando mi hija murió, descubrí que el dinero no podía traer a nadie de vuelta. No podía deshacer nada. No podía cambiar nada». «¿Entonces quieres ayudar a otros niños?», completó James. «Sí», respondió Víctor. «Pero no puedo hacer esto solo. Necesito a alguien que entienda el dolor. Alguien que sepa lo que significa ver a un niño sufrir. Alguien que tenga integridad y no dejará que la avaricia corrompa este proyecto». Víctor miró a James. «Quiero que dirijas esto», dijo Víctor. «Quiero que supervises cada aspecto de la construcción. Quiero que te asegures de que cada detalle sea perfecto. Quiero que construyas el lugar donde mi hija debería haber tenido una oportunidad de vivir». «¿Cuál es el salario?», preguntó James, su voz temblando. «Lo que ganabas antes más 50%, respondió Víctor. «Y beneficios de salud completos para ti y para David. Cobertura total para tus tratamientos de cáncer». James sintió su pecho apretarse. Cobertura total para el tratamiento de David. Ninguna más deuda. Ningún más trabajo extra. Solo la capacidad de estar presente para su hijo mientras luchaba por su vida. «Sí», dijo James, su voz quebrándose. «Sí, acepto». 18 meses después, David completó su última serie de quimioterapia. Los médicos hicieron una exploración de seguimiento. Analizaron los resultados. Usaron la palabra remisión completa 3 veces seguidas, como si la repetición pudiera hacer que la realidad fuera más real, más permanente, más verdadera. David era un niño con cáncer que ya no tenía cáncer. James llamó a Víctor primero. Antes que nadie más, su jefe, su amigo, el hombre que había creído en él cuando nadie más lo hacía. «Está bien», dijo James, su voz temblando de gratitud y alivio. «David está bien, Víctor. Él va a vivir». Víctor estuvo en silencio por un largo momento. «Gracias», dijo Víctor finalmente, su voz quebrada por la emoción. «Gracias por cuidarlo. Gracias por darle una oportunidad de vivir». «Tú lo hiciste», respondió James. «Salvaste a mi hijo». «No», dijo Víctor. «Tú salvaste mi alma. Cuando colocaste esa manta en mí, hiciste algo que nadie había hecho en 22 años. Viste mi dolor
y respondiste con compasión. Me recordaste que era más que solo un hombre que acumulaba riqueza. Me recordaste que aún era humano, que aún importaba. 2 años después, el ala pediátrica de oncología del hospital fue abierta. Era todo lo que Víctor había soñado. Las habitaciones eran brillantes y coloridas. Las paredes tenían murales de artistas famosos, imágenes de animales salvajes, bosques mágicos, océanos vibrantes. Había una sala de recreación con videojuegos y televisores y sofás cómodos. Había una cocina donde los padres podían preparar comida casera. Había una biblioteca con miles de libros. Incluso había una pequeña sala de cine donde los niños podían ver películas con sus padres. Y en el corazón del ala, en una placa de bronce pulido, había los nombres de 2 personas, Catherine Ashford y David Ashton. 2 niños que nos enseñaron el significado del coraje. 2 niños que nos hicieron humanos de nuevo. En la ceremonia de inauguración, con cientos de personas presentes, Víctor colocó su mano en el hombro de David, quien ahora tenía 9 años y estaba completamente calvo de nuevo, su cabello comenzando a crecer nuevamente, negro y rizado, y más hermoso que nunca. «Salvaste mi vida», susurró Víctor, y James fue el único que lo escuchó. «Tú y tu padre me salvaron». David, con la sabiduría de los niños que habían sufrido muy joven, simplemente sonrió y tomó la mano de Víctor. En ese momento, algo mágico sucedió. No fue sobre dinero o poder o éxito profesional. Fue sobre redención. Fue sobre un hombre muy viejo que había pasado la vida acumulando riqueza, aprender que la verdadera riqueza era amar y ser amado. Era estar presente. Era estar conectado con otro ser humano de una manera que trascendía todo. Riqueza, poder, estatus. 5 años después, David era un niño saludable y vibrante de 14 años que pasaba sus veranos trabajando como voluntario en el hospital donde había sido tratado. James se había convertido en uno de los líderes de construcción más respetados de Atlanta, conocido no solo por su habilidad técnica, sino por su liderazgo ético y su compromiso de construir espacios que sanaban en lugar de solo albergar. Y Víctor había encontrado lo que había estado buscando toda su vida: redención, propósito, el conocimiento de que su riqueza podía ser usada no para aislarlo de la humanidad, sino para conectarlo más profundamente con ella. Una tarde, mientras James y David caminaban por el ala de oncología pediátrica, un lugar que una vez había aterrorizado a James con su frialdad clínica, David se giró hacia su padre. «Papá, ¿recuerdas ese día? ¿Cuando conocimos al señor Víctor?» «Lo recuerdo», dijo James, su mano en el hombro de su hijo. «Estaba muy nervioso». «Yo no estaba nervioso», dijo David. «Solo vi a un hombre triste. Y tú me enseñaste que cuando ves a alguien triste, intentas ayudarlo. Me enseñaste que la amabilidad no cuesta nada, que es lo más valioso que puedes dar». «Tú me enseñaste eso», corrigió James gentilmente. «Fuiste tú quien tuvo la sabiduría de ver más allá de la riqueza y el poder y reconocer que debajo de todo era solo un viejo hombre solo que necesitaba saber que alguien se importaba». Estaban juntos, padre e hijo, en un lugar de sanación. Un lugar que existía porque un niño había visto el dolor de otro ser humano y respondió con compasión. Un lugar que probó que a veces la moneda más poderosa del mundo no es el dinero. Es el amor. Es la presencia. Es una persona diciéndole a otra: «No estás solo. Te veo. Me importas». Y eso, James sabía, era la única prueba que realmente importaba.